Muy buenos días, saludos a todos ustedes que ya estamos aquí en vivo en esta transmisión tradicional de cada miércoles. Para empezar, recordemos que un cafecito es fundamental. Una manera de alegrar la mañana, de darnos vitalidad, de darnos energía, es un buen desayuno y un delicioso café. Y quiero empezar el día de hoy enviando un solidario abrazo a todos nuestros compañeros de Oaxaca. El día de ayer les pegó el huracán Ágata, arrasando con la costa, varios muertos, más desaparecidos, en un estado que ya de por sí ha sufrido bastante y tiene muchos problemas. Los que podamos ser solidarios, apoyemos. Hay muchas maneras de hacerlo, muchos caminos. Los rotarios se están organizando para empezar a enviar despensas y todo lo que pueda ser útil a los afectados. El segundo punto para iniciar el día de hoy, 1 de junio, celebramos tradicionalmente aquí en México el Día de la Marina. Desde esta tribuna quiero enviar un solidario y fuerte abrazo a todos los marinos del país, tanto los encargados de velar por la seguridad de nuestras costas y ahora por la seguridad de los ciudadanos en tierra en muchos lugares, sino también aquellos de la Marina Mercante y aquellos pescadores que viven del mar. Todo aquel hombre de mar pertenece a la Marina y desde aquí les enviamos nuestro reconocimiento por su labor y un gran abrazo. Un saludo con mucho cariño al capitán de puerto de Cozumel, capitán José Álvarez, buen amigo, excelente persona. Un gran abrazo, Capi. Y ahora sí, iniciamos el tema de hoy con un buen trago de café. Resulta que la semana pasada comentábamos sobre un tema que para mí ha sido fundamental durante varios años y que creo que es importante retomarlo cada vez que se pueda, porque es la única solución que le veo a la situación tan difícil que está viviendo este país en cuanto a nuestras relaciones interpersonales. La semana pasada hablábamos de los valores y en especial del respeto. Tanto en lo individual como en lo grupal, es el principal valor que nos va a permitir convivir y avanzar todos juntos hacia un mismo camino. Dejar de vernos la cara frente a frente señalando nuestras diferencias, pensando que todos y cada uno de nosotros somos mejores que los otros y que por lo tanto es nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de vivir la que debe prevalecer. Y aceptar que no es así. Que a final de cuentas nuestra forma de ver el mundo es solo eso, una forma de ver el mundo. No necesariamente el mundo es así.
Recordemos que en su soberbia, la ciencia occidental ha cometido muchos errores y ha ido reconociéndolos poco a poco. Y de lo que la ciencia occidental se puede ufanar es del método. Los resultados siempre están sujetos a discusión y eso es lo que le da a la ciencia su carácter científico. El someter a discusión siempre los resultados. Pongamos un ejemplo. Cuando yo era niño, en la escuela nos enseñaron que la materia estaba compuesta de partículas y las partículas estaban compuestas por átomos y el átomo estaba integrado por tres elementos: un neutrón, un protón y un electrón, y estaban formados, integrados de tal manera que formaban una estructura similar a un pequeño sistema solar, en el que el núcleo era el neutrón y el protón, formando el núcleo, y alrededor de él giraban en varias órbitas los electrones. La verdad, en química no he sido muy bueno, pero hay inclusive una ley y hay una fórmula para sacar cuántos electrones van en cada órbita. Y nosotros teníamos esa idea. Con el paso del tiempo se ha descubierto que el átomo no tiene esa forma, no es como un pequeño sistema solar, es más bien como una pequeña nebulosa, es como una pequeña nubecita de energía. Es más similar a como lo concebían algunas culturas del sureste asiático. Y todo depende del punto de vista. La mecánica cuántica nos ha enseñado que es la mirada del observador la que transforma al objeto observado. Y el punto de vista es exclusivamente eso, la vista de un punto, nada más, y puntos hay muchos. Y en la medida en que nosotros aceptemos esto, podemos aceptar que nuestro punto de vista es tan válido como el de los demás. Y podemos negociar formas de convivencia más apropiadas para ir juntos, tal vez no en la misma dirección, tal vez en direcciones paralelas o tal vez en direcciones opuestas, según, pero nunca en direcciones de confrontación o de choque. Pero esto tiene que ver con cómo percibimos la realidad y nos percibimos nosotros mismos. Si aceptamos con humildad esto, seremos mejores como persona, como sociedad, como civilización, y construiremos un mundo mejor. Y no me refiero solo a los occidentales, entre comillas, me refiero a todas las civilizaciones. Tan soberbios son los miembros de las sociedades occidentales europeizadas, como soberbios los de las sociedades del Medio Oriente o del Lejano Oriente, y todos
creemos tener la verdad. Pero la verdad y la realidad son dos cosas diferentes. Porque la verdad es una construcción mental y la realidad es un objeto afuera de nosotros. Entonces, en la medida en que empecemos a respetar el punto de vista de los demás, a respetar a los demás y su manera de entender el mundo, es en la medida en que nosotros vamos mejorando. Y el respeto no se enseña a través de los libros. Es muy cierto, los valores tenemos que estudiarlos, a estudiar su teoría, conocerlos. Hay una materia que se dedica a eso, que es la axiología. Pero no se trata solo de verlo como una materia. El respeto, la moral, la ética, se enseñan con el ejemplo. Yo no puedo decirle a los demás, haz lo que digo, no lo que hago, porque me van a ignorar. Lo que pesa es lo que yo hago. Eso es lo que se nota y lo que perdura. Claro, si lo que digo y lo que hago están en sintonía, entonces soy una persona congruente y mi ejemplo tiene mucho más peso que quien no es congruente. Pero hay un punto, una cara de esto, que también me gustaría comentar, porque es un tema que está muy de moda y que ha sido inculcado a la sociedad paulatinamente, sin que nos diéramos cuenta desde hace algunos años. Pero desde una perspectiva, en mi opinión, un tanto parcial, es decir, más que parcial, incompleta. Y esto nos ha llevado a situaciones extremas. Y me refiero al punto de los derechos. Si la memoria no me es infiel, fue en los 50 del siglo pasado, 51, 52, por allá, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando la Organización Mundial de las Naciones Unidas emitió su famosa Declaración de los Derechos Humanos. Y hay una lista de derechos que el ser humano tiene por el simple hecho de ser, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la libre expresión, etcétera, etcétera. Y de hecho, recordemos los que tenemos mi edad, si leímos la Constitución en aquellas épocas, la Constitución mexicana, en su primer capítulo se llamaba de las garantías sociales, y ahora ese capítulo se llama de los derechos. No es lo mismo una garantía que un derecho. Y poco a poco, en los últimos años, a la sociedad se nos ha inculcado la importancia de defender nuestros derechos. Algo que creo que es muy valioso.
Si no conocemos nuestros derechos, no nos podemos defender. Y tan se nos ha inculcado que hay especialistas buscando gente que ha sido violentada en sus derechos para salir a defenderlos. Algunos con honestidad lo hacen con la intención de proteger a la gente del abuso del poder. Otros perversamente lo hacen con la intención de ganar un cliente. Pero siempre haciendo prevalecer nuestros derechos y en algunos casos en especial algunos supuestos derechos, porque no siempre son derechos. Y ahora vamos a eso. Evangelina Medina, muchos saludos, un gran abrazo, una excelente maestra en misiones culturales, claro que sí, me acuerdo de ella. Estuvimos juntos en la Universidad Pedagógica. Doctora Surena Molina, buenos días. Continuamos. El día de ayer estaba yo observando un video en el que una patrulla había detenido a una persona, su auto, y estaban revisando sus papeles. No se dice por qué razón ni a tono de qué, nada, solamente estaban en un proceso de revisión. Se pega un auto, se baja un tipo: soy el abogado de fulano de tal, soy su abogado del señor, devuélvale todo, no tiene derecho a revisarlo, no tiene derecho a detenerlo, vayan, se meten. Y uno dice, o al menos yo, que soy muy especial, muy pesado en estas cosas, me pregunto, ¿a título de qué se mete este hombre en una acción entre un ciudadano y un servidor público? El tipo no sabe si el otro cometió un delito o no lo cometió, ni siquiera argumenta legalmente nada ni demuestra ser, se mete a interferir, restando de autoridad al oficial de policía. Y esto es nada más para entrar al tema porque es fundamental y mucho tiene que ver la acción de muchos policías que denigran el uniforme que portan. Pero ahora pareciera que es un derecho de la ciudadanía agredir a los agentes uniformados, incluyendo al ejército, lo cual me da mucha vergüenza, porque yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas, y ahorita voy a comentar mi opinión sobre el tema. Pero, sobre todo en algunos lugares de este país, especialmente en la Ciudad de México, hemos visto cómo la gente agrede a los uniformados cuando están intentando cumplir con su deber. Aquí en la ciudad de Mérida esto no es común, pero ha llegado a suceder. Recién hace unos días salió en las noticias el caso de una señora que fue detenida y remitida a la cárcel por tratar de impedir que la policía detuviera a sus hijos, que son unos asaltantes, salieron, o presuntos asaltantes, si lo queremos ver desde el punto de vista legal, salieron a delinquir, fueron detenidos en el acto y sale la señora a defenderlo. Que ahí se entiende, es una madre, ¿no? Inconsciente, irresponsable, etcétera, pero bueno.
Pero hemos visto en la Ciudad de México escenas de personas borrachas que se acercan, agreden físicamente a los policías, y los mandos tienen órdenes dadas de no responder a la agresión. En cualquier otro país, Estados Unidos, Europa, Rusia, si una persona golpea a un policía, en ese momento es sometida por la fuerza y llevada ante la autoridad para procesarla por ataques a la autoridad. Así de claro y sin dudarlo. Y la sociedad lo aplaude. Porque el policía es un servidor público que está para cumplir un deber. En este país es todo lo contrario. Si una persona agrede a la policía, uno como espectador aplaude y entra a defender al agresor y a humillar y a faltarle el respeto a la gente del orden y de la ley. A ese grado de falta de respeto hemos llegado, a ese grado de irresponsabilidad, a ese grado tan bajo hemos llegado como sociedad. Se ha criticado, se critica en los medios, se critica en redes sociales, pero sigue sucediendo, especialmente por algunas clases sociales. El café matiza el tono del tema. En el caso de los militares es más delicado. Conozco gente, y esto es muy común, que tienen la idea de que el ejército mexicano es un ejército violador de los derechos humanos, represor, criminal, y están contra el ejército. Yo difiero mucho de eso, yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas. No voy a negar la existencia de algunos elementos impropios de portar ese uniforme. No lo voy a negar, pero no sucede solo en México, sucede en todo el mundo. Y no sucede solo en el ejército, también en la policía y en todos lados. Pero decir que por algunos policías o algunos soldados faltos de ética y de moral, o delincuentes si ustedes quieren, toda la corporación es mala, es como decir que por algunos delincuentes organizados que hay en este país, todo México es un delincuente organizado. Son sin sentido esas expresiones. En realidad, lo que ha pasado es que nos metieron tanto en la cabeza aquello de nuestros derechos y se olvidaron de recordarnos que los derechos van de la mano con los deberes, que para los mexicanos es muy importante exigir los derechos y evadir nuestros deberes. Yo tengo derecho a expresar mi opinión. La libertad de expresión es un derecho sagrado. Pero no tengo derecho a usar la libertad de expresión para agredir, para ofender, para divulgar discursos de odio, discursos racistas, discursos discriminatorios, discursos machistas, ese tipo de discursos de odio. A eso no tengo derecho. Los derechos tienen un límite.
no son absolutos. Y eso es lo que nadie nos dijo. Que mi obligación, cuando ejerzo mi libertad de expresión, es cuidar lo que digo y cómo lo digo. Yo en este momento, frente a este micrófono, delante de esta cámara, estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, ejerciendo mi derecho a hablar y a emitir mi opinión sin coacción de ningún tipo. Y nunca nadie, las pocas veces que ha aparecido aquí, ¿cuánto llevo? No sé, 2 meses, algo así. Nunca nadie me ha dicho, no digas esto, di esto, nadie. Mis amigos sí me han sugerido, oye, ¿por qué no tratas este tema? ¿Por qué no tratas? Pero la decisión la tengo yo y digo lo que yo quiero decir. Y nadie se mete conmigo. Pero es mi obligación como mexicanos, que soy, como buen ciudadano que quiero ser, es mi obligación cuidar lo que digo y cómo lo digo. Y no me refiero a cuidar las palabras de tal manera que yo no diga lo que antiguamente conocíamos como malas palabras, posteriormente lo conocíamos como groserías, y ahora todo el mundo lo dice en todos lados. No me interesa. Y que si las digo, sí las digo y las puedo seguir diciendo. Con mis amigos digo tontería y media. No tiene nada que ver eso. Veo locutores que las expresan tranquilos en su programa de radio y no pasa nada. No me refiero a eso. Ahí ya es cuestión de la educación de cada quien. Me refiero a que no voy a hablar aquí mal de nadie. No voy a exhibir el honor de otra persona, o no voy a exhibir en contra de los demás, de un grupo, solo por ser diferente a mí. No voy a decir nada en contra de nadie por sus preferencias sexuales, por su religión, por su raza, por su ocupación. No, es mi obligación cuidar esas cosas y no esparcir ese discurso de odio. Es mi obligación no mentir, al menos conscientemente. ¿Puedo equivocarme? Sí. Y cuando yo me dé cuenta de mi error o alguien me haga notar mi error, lo corregiré públicamente. Pero sabiendo que estoy mintiendo, a pararme aquí a mentir, no debo hacerlo. Es mi obligación. Es decir, mi derecho a la libertad de expresión va de la mano con mi obligación de respetar a los demás y a la sociedad. Salgo a la calle y tengo derecho al libre tránsito. Todos tenemos ese derecho, está garantizado. Pero es mi obligación respetar las reglas del libre tránsito. Si transito a pie, hay normas para transitar a pie. Debo transitar sobre los espacios indicados, las banquetas, salvo que no haya banqueta, pues ni modos, tendré que caminar sobre el asfalto. Pero si hay banqueta, es mi obligación caminar sobre la banqueta. Es mi obligación cruzar las calles y avenidas en las esquinas o en los espacios destinados para eso.
Y estos se marcan con pasos a desnivel. Esos pequeños pasos están perfectamente marcados, son claros aquí en la ciudad, o lo que le llaman los ingenieros viales y los que saben del tema le llaman pasos de cebra, porque tienen pintadas unas rayas. Es mi obligación cruzar por allá. ¿Y cuánta gente no la vemos que está a 10 pasos del cruce peatonal? Se atraviesa la calle, la atropellan y el automovilista tiene la culpa. Tengo derecho al libre tránsito y a que se me respete mi vida y que no me atropellen, pero tengo la obligación de cuidar mi vida y respetar las reglas urbanas y caminar por donde está delimitado para los peatones. Es mi obligación caminar mirando mi camino y atento a mi entorno, no caminar mirando mi teléfono y oyendo música en mis audífonos puestos, ignorando el resto del mundo, porque estoy poniendo en peligro mi vida y la de los demás en algún momento. Si transito en bicicleta y hay un espacio delimitado para las bicicletas, es mi obligación transitar en ese espacio. Y no debo cruzar en el paso peatonal montado en bicicleta. Si voy a cruzar el paso peatonal, me bajo de la bicicleta, agarro la bicicleta, cruzo, me vuelvo a montar y sigo. Si tengo alto, tengo que hacer mi alto, no volármelo. Mi bicicleta es un vehículo y está sujeto a normas de tránsito como todos los vehículos. Si no hay carril para bicicletas, mi obligación es transitar en medio del carril correspondiente. Y el vehículo de atrás me tiene que respetar y tiene que guardar su distancia. No debo estar circulando entre los vehículos o al costado derecho o izquierdo de los vehículos para rebasarlos para ponerme al frente. Eso está prohibido. O sea, tengo derecho a transitar como ciclista, pero tengo responsabilidades y obligaciones como ciclista y debo cumplirlas. Y no estamos acostumbrados a ello. Como motociclista, igual, exactamente lo mismo. Es común, muy común. En las mañanas, muy temprano, cuando el tráfico está más complicado, vemos en el semáforo en rojo cómo al frente de los autos que llegaron primero, que están haciendo su alto, cómo se empiezan a aglomerar las motocicletas. Salen por los costados, bum, bum, se colocan adentro para salir. Eso no es correcto. Pero no tengamos un accidente porque el automovilista se tiene la culpa. No, señores. Todos tenemos obligaciones al transitar por la calle para que podamos convivir mejor. Y es mi obligación respetar esas normas. Yo como automovilista, si el ciclista está en medio del carril, va despacio porque es un ciclista. Ni modos, voy detrás guardando mi distancia y cuidándolo. Es mi obligación. Él está respetando las reglas y yo también. Pero nadie nos enseñó eso. Salgo a la calle, como algo, compro algo, genero un poco de basura peatonal, así se llama, o basura de mano, y la tiro en la calle. Nadie me enseñó que es mi obligación conservarla en la mano, en mi bolsa, en mi bolso, donde sea, y pasar a ponerla en un basurero, y si no hay, la llevo a mi casa y la pongo donde corresponde. Es decir, no es obligación del ayuntamiento conservar limpia la ciudad. Es mi obligación como ciudadano conservarla limpia. No es lo mismo conservarla limpia que limpiarla. El ayuntamiento tiene la obligación de darle mantenimiento a la ciudad y limpiarla porque se ensucia. Pero nuestra basura es nuestra responsabilidad. Y no es por mencionar a nadie, no voy a mencionar a nadie, pero para mí
es común ver en las calles, en las mañanas temprano, junto a los basureros peatonales, bolsas de basuras amontonadas alrededor en la banqueta, obstruyendo el paso de los peatones, de los comerciantes que terminan su jornada, cierran su negocio, sacan su basura y la ponen allá. No, señores, el basurero es para la basura de mano, no para su basura. Ustedes paguen su servicio de recoja de basura. Ese es nuestro problema. No hemos logrado entender como ciudadanos que nuestras obligaciones y nuestros derechos van de la mano, que tenemos que exigir que se respeten esos derechos, pero de la misma manera tenemos que cumplir con nuestros deberes. Y salimos a protestar, violentando los derechos de los demás, cerrando la calle, y no me importa causar un caos y privar a los demás de su derecho al libre tránsito. Es mi derecho protestar por cualquier cosa que se me ocurra, aunque el gobierno no tenga que ver, porque muchas veces así sucede. Un pleito entre vecinos y cierran la calle y los demás fastidiados están. Es mi calle. No, señores, no es tu calle. La calle es de la ciudad y la ciudad la formamos todos. Es que el gobierno violó mi derecho. Estamos exigiendo que detengan a fulano porque es culpable de esa cosa. Permítanme, hay procesos legales, hay maneras. Si quieren protestar, protesten, pero no estorben a los demás. Es que si no lo hacemos, es justificación que yo he escuchado, no nos hace caso el gobierno. Sí, entonces, esa actitud egoísta. No me importan los demás, que me hagan caso a mí, a los demás no. Tenemos obligaciones para con los demás. Y en la medida en que seamos una sociedad responsable y civilizada, en esa medida los miembros de la sociedad serán más responsables y más civilizados, y esos miembros serán los que lleguen a los gobiernos y serán gobiernos responsables y civilizados. Y es lo que no hemos visto como sociedad. No es el gobierno el que hace a la sociedad, es la sociedad la que hace al gobierno. Necesitamos una sociedad comprometida, madura, educada. Y esto tiene que ver con nuestros valores. No es posible seguir como estamos. Llevemos al extremo la sociedad que tenemos ahora e imaginemos cómo va a ser dentro de 50 años. ¿Qué va a suceder con este país? Todos, o al menos la mayoría de los adultos, una inmensa mayoría, tenemos hijos que amamos a nuestros hijos. Pensemos en qué mundo van a vivir nuestros hijos, porque nosotros no hemos sabido cumplir con nuestra obligación de ciudadanos. Dejemos de pensar que el ser humano es el rey de la creación y empecemos a pensar que el ser humano es parte de la naturaleza y de este universo, y como parte de la naturaleza y de este universo debemos armonizar con nuestro entorno.
Debemos dejar de ser depredadores y aprender de las sociedades que han sabido integrarse a su entorno y vivir en paz y en armonía. Debemos dejar de lado el egoísmo. Y no estoy hablando de la mediocridad. No es lo mismo ser ciudadano responsable, solidario, generoso, que ser mediocre. Uno tiene todo el derecho del mundo a ser mejor cada día, en todos los ámbitos, incluyendo su nivel de vida y su calidad de vida. La cuestión no está en el qué, está en el cómo. Yo puedo ser mejor e impulsar a los que están a mi alrededor para ser mejores. En lugar de subirme sobre los demás para llegar más alto. Esa es la diferencia. No coincido con los que dicen es que hay que quedarnos con los demás. No. Tenemos que ser mejores cada día. Hay que avanzar. Si nos conformáramos, nunca hubiéramos salido de la edad de piedra. Es precisamente ese espíritu de superación el que nos ha hecho llegar donde estamos. ¿Cómo llegamos allá? Ese es el detalle. La diferencia está en el cómo. Y ese cómo tiene que ver con cumplir nuestras obligaciones. Nuestros derechos son sagrados y nuestras obligaciones también. Señores, señoras, amigos míos, muchas gracias por su paciencia. Por hoy les deseo que tengan un maravilloso miércoles. El clima está nublado aquí en la ciudad de Mérida, lo cual invita a disfrutar un café a cualquier hora del día, como quieran disfrutarlo. Si es con una novela, mejor. Y si esta novela es policíaca, ni qué decir. Y si esta novela policíaca se llama Sin códice no hay culpable, la pueden conseguir en Amazon. Les envío un cordial abrazo. Tengan una maravillosa semana. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 con más Café de los Miércoles. Hasta la próxima.